durante los últimos días nuevamente hemos visto movilizaciones de trabajadores de organismos del Estado. Por ejemplo, los municipales ya llevan 3 días paralizados. Incluso en esta jornada también se sumaron a la paralización que realizaron los trabajadores del fisco, agrupados en la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF. Ahí vemos imágenes, por ejemplo, de lo que se ha vivido durante estos últimos días en el municipio con esos letreros tan característico de cuando paran los municipales para indicar muchas veces que la gente no debe hacer trámites en determinadas unidades. Así es que una situación que ha ido increciendo en términos de que también se sumaron a la movilización que en esta oportunidad han organizado los trabajadores agrupados en la ANEF y que están evidentemente negociando con el gobierno en esta época del año, lo que puede significar un aumento en sus remuneraciones para el próximo año. Una adhesión bastante alta, han estimado ellos, un 100% de participación de los trabajadores públicos, trabajadores fiscales. Por eso hemos invitado al representante de esta organización acá en la zona, a Marcos Aburto, presidente regional de la ANEF. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y buenas tardes. ¿Tanto así como un 100% de participación en este paro? Sí, mira, la verdad es que nosotros la catalogamos con un 100% en vista de que todos los servicios dependientes de la administración centralizada y descentralizada del Estado hoy día se mantuvieron en paro. Estamos hablando a nivel nacional cerca de 600.000 trabajadores públicos. Si bien es cierto, claro, efectivamente hay algunos servicios que por su ejercicio propio de sus funciones no pueden paralizar completamente. Y ahí vemos el tema de lo que pasa en los servicios de salud, ¿no es cierto?, donde no podemos dejar, ¿no es cierto?, a los pacientes en el área de salud sin que alguien no se preocupe por ello. Y en lo particular, en gendarmería pasa lo mismo, o sea, no podemos dejar los reclusos, ¿no es cierto?, sin custodia, porque claro, si no se nos desvirtúa el movimiento. Entonces, pero hoy día lo importante es que todos los servicios y todas las organizaciones dependientes de la mesa del sector público estuvieron movilizadas. ¿Cuántos trabajadores son, por lo tanto, acá en la región de los lagos, lo que depende de la organización de ustedes? Acá en la región de los lagos, hoy día marchamos, estimamos nosotros 8.500 personas, pero paralizadas estamos hablando de 15.000 personas, ¿no es cierto?, en toda la región. ¿Con ese nivel de adhesión? Sí, con ese nivel de adhesión. Ahora vamos al tema de fondo. ¿Qué es lo que están pidiendo este año 2013? Porque esto ya se ha hecho casi característico, que una vez que comienza el último trimestre del año, comienzan estas negociaciones con el gobierno y por ende hay movilizaciones. Este año, ¿cuál es el petitorio exacto? De la misma forma que lo hace la Central Unitaria de Trabajadores por respecto al salario mínimo, nosotros como mesa del sector público, cada fin de año, ¿no es cierto?, presentamos una propuesta de reajuste, el aumento salarial, ¿no es cierto?, para todos los trabajadores del ámbito público. Llámese, ¿no es cierto?, desde el colegio de profesores, todas las organizaciones dependientes de la educación, de la salud, de los municipios, de los jardines infantiles y todos los servicios agrupados en la ANEF. Hoy día nosotros estamos exigiendo, ¿no es cierto?, al gobierno un aumento salarial de un 8,8%. Y adicionalmente a ese 8,8, un 1,2% para aquellos sueldos, ¿no es cierto?, más bajos de los trabajadores públicos. Pero no solamente hoy día estamos exigiendo mejoras salariales, también estamos exigiendo, ¿no es cierto?, mejores condiciones laborales para los trabajadores públicos, más estabilidad. No queremos más despidos. La verdad es que ha sido una atenuante muy importante que hemos tenido en estos últimos años respecto, ¿no es cierto?, a la cantidad de despidos que han habido. Por lo tanto, nuestra preocupación no solamente pasa por aumentar unas lucas más en los sueldos de los funcionarios, sino que también, ¿no es cierto?, estabilidad laboral y no al desempleo. Pero ¿cómo se puede lograr estabilidad laboral cuando solamente hay una cantidad de trabajadores que son de planta dentro del sistema público, el resto está a contrato fijo, a contrata, como le llaman ustedes, y otro tanto a nivel de honorarios, tomando en cuenta que cuando cambios de gobierno hay una cantidad que es evidentemente de confianza? ¿Cómo se maneja el cargo de confianza justamente con los cargos que están en estas condiciones, que son incluso a honorarios? Sí, efectivamente. Nosotros tenemos una norma, hoy día nos rige como servicio público el estatuto administrativo,
Y el Estatuto Administrativo en su artículo 10, inciso segundo, dice claramente, ¿no es cierto?, que las plantas obedecen, o la cantidad de funcionarios que obedezcan a la planta debe ser alrededor del 80%, ¿ah? Y un 20% a la contrata. Definitivamente eso hoy día no se cumple. Y ahí apuntamos. ¿Cuál es la proporción hoy día? Hoy día la relación es inversa, es muy inversa. Tenemos un 20% de planta, un 20% a honorario y 60% a contrata. El contrato, para que todos entendamos, el contrato a plazo fijo que termina el 31 de diciembre. Por lo tanto, ese trabajador recién esa fecha sabe si le renovarán por un año más o no. Y ahí es donde nosotros hincamos, ¿no es cierto?, el diente en decir que el trabajo público es precario e inestable. ¿Ah? Porque nosotros como trabajadores públicos somos trabajadores de un Estado de Chile, y no de un gobierno, ¿no es cierto?, que entre a administrar el país. ¿Ah? Y lo hemos planteado en reiteradas oportunidades bajo esa mirada. Lamentablemente no hemos podido, ni en este gobierno, ni en los gobiernos anteriores, ¿no es cierto?, poder instalar este tema como uno de los prioritarios. Y por lo tanto, en esta negociación que ustedes están llevando, ¿va también dentro de las peticiones una vez más? Sí, va dentro de las peticiones, va el trabajo decente, que es lo que nosotros promovemos, va un seguro de cesantía, que literalmente los trabajadores públicos no contamos con un seguro de cesantía, no así, ¿no es cierto?, los trabajadores del ámbito privado. Y bueno, y todas las asignaciones o beneficios, ¿no es cierto?, que ya se han adquirido en negociaciones anteriores, como el aguinaldo, ¿no es cierto?, de fiestas patrias, de Navidad y el bono de vacaciones. Ahora, ¿el porcentaje cuán distante está de lo que están planteando ustedes con lo del gobierno? Mira, la verdad es que nosotros no hemos tenido respuesta o una contrarrespuesta, ¿no es cierto?, respecto al petitorio que se presentó a comienzos de septiembre. ¿Ah? Y ahí parte nuestra preocupación, porque todos sabemos que hay un año o un fin de año de elecciones, y nosotros como trabajadores públicos no queremos ver transado, ¿no es cierto?, las mejoras condiciones de remuneración o de condiciones laborales por un voto, ¿no es cierto?, de una u otra coalición. Entonces nosotros pretendemos que este proyecto se zanje antes de las elecciones presidenciales y al Parlamento. Y en vista de ello, bueno, hemos hoy día, ¿no es cierto?, ya iniciado nuestras acciones de movilización con una paralización rotunda a nivel nacional, y muy satisfecho, ¿no es cierto?, a nivel regional también, porque la cantidad no es menor. Por lo tanto, esperamos, ¿no es cierto?, que sea una señal al menos conmovedora para que ya a contar de esta semana se lea claramente el mensaje en el gobierno y puedan atender, ¿no es cierto?, nuestras demandas. Ahora, debo entender, por lo tanto, que las movilizaciones van a continuar previa a las elecciones. ¿Qué puede esperar la gente que tiene muchas veces, que acá no tiene nada que ver en la negociación entre ustedes y el gobierno, pero que se ve afectada porque van a un servicio público que no son atendidos? Y sobre todo se lo digo en una zona geográficamente compleja como esta, en que hay gente que viene del campo y viaja a la ciudad, no sabe que está esta paralización y tiene que volverse sin poder hacer ese trámite. ¿Qué se le dice a ellos? Mira, nosotros generalmente no armamos una paralización de un día para otro. Este es un trabajo que se ha venido realizando ya desde la semana pasada, y nosotros le hemos dicho a nuestros usuarios, tal día no vamos a atender público, le hemos dado las explicaciones para también, ¿no es cierto?, ver una respuesta de nuestros usuarios y que nos entiendan en ese sentido. Por lo tanto, hoy día no sufrimos, ¿no es cierto?, con la paralización de hoy día no sufrimos mayores percances. La gente lo entendió, lo acepta en ese sentido. O sea, tampoco les queda mucha opción de no aceptarlo, digamos. O sea, si no, ¿a quién le dicen, digamos? O hacen o no hacen el trámite, punto, digamos. Sí, pero en la medida que nosotros podamos tener una comunicación con nuestros usuarios, la gente lo entiende de mejor manera, y en ese sentido, bueno, hasta algunos sectores nos ayudan, ¿no es cierto?, a que esta paralización se haga más efectiva. Para cerrar, le voy a pedir que se saque la chaqueta de la ANEF, hipotéticamente, por cierto, o sea, en el términos de que se coloque además su uniforme de gendarmería, porque usted es representante de esta institución también. Sí. A propósito de las situaciones que se han ido denunciando por dirigentes de las diferentes organizaciones que tienen ustedes en el interior de esta institución, básicamente por la agresividad, por situaciones de cierto riesgo que hay tanto en el interior del Sename como de Alto Bonito. No hace mucho falleció un reo que fue asesinado en el interior de la cárcel por otro, donde hay sospechosos pero no imputados.
el nivel de seguridad hoy día de una cárcel como Alto Bonito, que es concesionada para ustedes como gendarmes? ¿Cómo lo evalúan? Mira, bueno, lamentablemente han sucedido, ¿no es cierto?, muchos hechos que las hemos denunciado de manera oportuna, y hemos visto, ¿no es cierto?, vulnerada un poco la seguridad en vista del crecimiento de la cantidad de internos que ha llegado al complejo. Hoy día el 70% de los reos que están recluidos en el complejo no son de Puerto Montt, no son de la zona, ¿ah? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, aquellos internos que nos llegan de otras unidades de la zona central nos vienen con una conducta mejor, ¿ah? Generalmente las unidades esas tratan de liberarse, ¿no es cierto?, de los reos que les traen problemas, y lamentablemente, como teniendo la capacidad esta unidad penal, los traen acá. Y en ese sentido hemos tenido, bueno, las situaciones que se han conocido, y lamentablemente, ¿no es cierto?, con la muerte de este interno. Claro, que se llamaba todo esto Reinaldo Isaac Castro Salgado, de 31 años, que es una persona que es agredida por otro con un arma blanca. Ese tipo de agresiones en este penal, ¿cuántas ocurren dentro del mes? ¿Esto es una situación habitual? ¿No es habitual? ¿Qué pasa con ustedes como gendarmes? Mira, generalmente se producen riñas dentro del interior de la cárcel. Pero yo en ese sentido alabo, ¿no es cierto?, la enorme labor, la eficacia, la eficiencia que tienen los funcionarios de gendarmería en vista de prever, ¿no es cierto?, o prevenir aquellas situaciones más complicadas. Hoy día lamentablemente tenemos una cantidad disminuida de funcionarios de trato directo con los reos, por lo tanto, ¿no es cierto?, de una u otra forma ocurren estos hechos. Pero esta cárcel es más segura que la de antes, sin duda, ¿o no? Por seguridad sí, porque también la segregación es distinta. Ahora ¿Pues usted que es una cárcel moderna, concesionada, con un espacio mayor, con una serie de módulos, etcétera? Sí, efectivamente, hay una segregación, ¿no es cierto?, que la hace un personal de estadística de acuerdo al grado de peligrosidad que tienen los internos, pero nuestra preocupación también pasa, ¿no es cierto?, porque se ha solicitado el incremento o el aumento, ¿no es cierto?, de hasta un 40% de la cantidad de internos por la cual fue designada esta... Podría aumentar más allá de los 1.200 que tiene. Claro, sí, y eso lo hace más riesgosa, sin duda. Y eso obviamente que estaríamos hablando de cerca de 1.600 internos y con la misma cantidad de funcionarios. ¿Hay agresiones hoy día hacia los gendarmes? Hemos tenido agresión, lamentablemente controladas, porque también... o felizmente controladas. Sí, ¿no? O felizmente, sí. Pero no estamos ajenos a eso, Perfecto. Bien, pues Marco, lo invitamos como presidente regional de la ANEF, pero no podíamos dejar de preguntarle a propósito del asesinato de esta persona ocurrido hace algunos días atrás en el interior de la cárcel, porque usted es un funcionario de gendarmería, incluso antes de que fuese dirigente de la ANEF. Aún lo soy. Aún lo es, así es. Bien, pues Marcos Aburto, entonces junto a nosotros hacemos una pausa breve, ya regresamos a propósito de lo que ha ocurrido con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, y esta movilización que ocurrió durante esta jornada.